Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy les traigo un video que sé que lo llevan esperando mucho tiempo. Se trata ni más ni menos que de la sinopsis de la primera novela de Parque Jurásico de Michael Crichton, que obviamente me leí. Como sabrán, uno de los primeros videos que hice fue dedicado a resaltar las diferencias entre la película de 1993 y la versión escrita. Este remake contará de dos partes, mismo formato que los videos de la novela del Mundo Perdido. Presentaré una sinopsis de la historia de la novela junto con mi comentario referente al final del video. Luego de hacer el resumen, me vi en la obligación de dividirlo en dos videos, pues la historia me salió algo extendida y no es la idea hacer videos excesivamente largos, por lo que en lo que se refiere a la primera novela de Jurassic Park tendremos 3 videos. Los dos primeros dedicados a la sinopsis y al análisis, y el otro a la comparación con la versión literaria. Como sabrán, no haré en estos dos primeros videos, no haré ninguna mención a la película de 1993, como sí lo haré en la segunda parte, donde compararé las obras. Bueno, sin más aclaraciones, arrancamos. Como bien saben, Michael Crichton fue un escritor estadounidense conocido como el padre del techno-thriller, una mezcolanza entre literatura de ciencia ficción y el suspenso. En el año 1990 publicó la novela llamada Jurassic Park, inspirada en el boom de los descubrimientos paleontológicos de fines del siglo XX y los exponenciales avances científicos. El autor hace una breve introducción acerca de cómo se estaban gestando los avances de investigación genética en el mundo, llamando esta época como la fiebre del oro. Los hechos transcurren al mismo tiempo en que son escritos, es decir, a finales de los años 80. Hace un recuento de lo que han sido los descubrimientos en los campos de la biología molecular, desde que los dos jóvenes investigadores, James Watson y Francis Crick, descifraron nada más y nada menos que la estructura del ADN en 1953, hasta el surgimiento de la compañía International Genetic Technologies, InGen, en Palo Alto, California. Esta compañía, creada por el magnate escocés John Hammond, tiene como objetivo revivir a criaturas extintas mediante ingeniería genética. Por ello trabaja con empresarios, informáticos, genetistas, matemáticos y paleontólogos. Para llevar a cabo sus proyectos, InGen se apropia de algunas islas del Pacífico Central, pertenecientes a Costa Rica. Luego de la presentación, los hechos comienzan con una escena situada en las playas lluviosas y tropicales de la bahía Añasco, en la costa occidental de Costa Rica. Allí llega un helicóptero a un pequeño hospital con un adolescente gravemente herido. La doctora Bobby Carter y su asistente Manuel intentan salvar al joven, quien tiene el tórax y sus brazos completamente mutilados. Ed Regis, un trabajador turístico de la zona, le indica a los asistentes que el chico tuvo un accidente con una retroexcavadora, explicación que deja con muchas dudas a la doctora. En esos momentos, el joven agonizante dice sus últimas palabras: Raptor, dejando intrigados a sus socorristas. Algunos días después, Mike Bowman, agente inmobiliario, va de vacaciones a la Reserva Biológica de Cabo Blanco, a 40 kilómetros del accidente del joven, junto a su esposa y su pequeña hija Tina. Cuando se instalan en una playa, la niña sale a explorar a una zona de manglares. Allí se encuentra un peculiar animal que no sabe cómo clasificarlo. Tiene el aspecto de un lagarto de 30 centímetros, pero que camina como un pollo. Esta criatura ataca a la niña, que es rescatada a tiempo por sus padres. El Dr. Cruz y el Dr. Gutiérrez se encargan de sanarla. Determinan que el animal que la mordió era un Basiliscus amoratus, una especie de lagarto muy común de América Central. Posteriormente, el mismo Dr. Marty Gutiérrez se interna en la reserva natural en que la niña fue atacada, donde logra capturar, muerto, un ejemplar del supuesto Basiliscus. Envía el ejemplar a un laboratorio de zoología de Nueva York para que sea estudiado. Paralelamente, de vuelta en las playas de Costa Rica, ocurre uno de los hechos más macabros de la novela. Los mismos lagartos que atacaron a la niña asesinan a un bebé en un hospital de parto a vista del asistente Elena Morales. Damos un salto a Snake Water, a las afueras de Montana, en Estados Unidos. Allí nos presentan a algunos de los protagonistas. Alan Grant, paleontólogo fornido, de 40 años y prominente barba. Estaba en su labor desenterrando un esqueleto de velociraptor bebé en una inhóspita zona desértica. Él era profesor de la Universidad de Denver y adoraba como nadie el trabajo al aire libre, ensuciarse y prescindir de las tecnologías para llevar a cabo los descubrimientos.
Lo acompañaba la paleobotánica Ellie Sattler, de 24 años, una joven rubia muy proactiva que fue su alumna en la universidad. Ellie estaba maravillada con la historia natural de las plantas y la idea de reconstruir ecosistemas extintos. Su labor en el campamento era restaurar y preparar los fósiles para luego ser estudiados y exhibidos. Reciben la visita de Bob Morris, abogado que les pregunta por su participación en un proyecto de la Fundación Hammond. Morris pertenece al EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y está investigando a InGen, la empresa de Hammond, por supuestas acciones ilícitas, como adquisiciones ilegales de artefactos de alta tecnología, de ámbar fosilizado y evasiones de impuestos en diversos territorios donde InGen ha llevado a cabo su plan. Entonces resulta que Alan sí colaboró como asesor de investigación para Hammond hace algunos años, pero el paleontólogo no tenía mayor conocimiento acerca de la magnitud del proyecto. En esta conversación que tienen, nos dan algunos antecedentes sobre InGen y otras empresas de ingeniería genética. Algo que me parece bastante curioso es la mención que hacen a mi país, Chile, cuando hablan de la empresa Biosyn, rival de InGen. Resulta que Biosyn elaboró una vacuna contra la rabia en granjas chilenas, acción totalmente ilegal y peligrosa de la que el gobierno de ese país no se había enterado. Cuando se supo esto, las autoridades chilenas no demandaron a Biosyn, pues el país se encontraba en una grave crisis económica. Luego de la charla, Morris se retira dejando a Alan y Ellie muy intrigados. Poco tiempo después, los científicos reciben un fax con una fotografía del animal que supuestamente había atacado a la niña, el famoso Basiliscus. Alan escruta la imagen e identifica de inmediato al animal. Es un Procompsognathus triasicus, un dinosaurio que vivió hace 211 millones de años. El descubrimiento deja obviamente anonadados a los paleontólogos. Significaría que, de alguna manera, hay criaturas que han sido extintas. En ese momento, reciben la llamada de John Hammond, el fundador de InGen, quien los invita a visitar su reserva biológica, ubicada en una isla a 180 kilómetros de Costa Rica. Los convence diciéndoles que ayudará a financiar sus excavaciones. Finalmente, Grant y Sattler aceptan. Después nos presentan a un nuevo personaje, Donald Genaro, un abogado fornido de actitud imponente que trabaja como asesor general de InGen con un staff de abogados llamado Cowan, Swan y Ross. Él contacta a los expertos para visitar a la isla. Mientras tanto, Ellie y Alan reciben el memorando de la visita, donde se ven unos curiosos planos de la conformación del parque. Luego viajan a Choteau al encuentro de Hammond y Genaro. Por otro lado, Lewis Dodgson, genetista empleado de la mencionada empresa rival de InGen, Biosyn, busca sobornar a un empleado de InGen para que éste le entregue embriones de las criaturas que habían creado. Esto para ahorrarse años de investigación. El sobornado es Dennis Nedry, un informático gordo y desaliñado que consideraba que su jefe, John Hammond, no valoraba totalmente su trabajo. Entonces Dodgson y Nedry se juntan para negociar y Nedry acepta el trato. Debe robar los embriones y llevárselos en la isla a un agente de Dodgson, todo esto a cambio de muchísimo dinero. Grant, Sattler, Genaro y Hammond se encuentran volando en destino a Costa Rica, pero hacen una parada en Dallas, Texas, donde se suma a la visita el matemático Ian Malcolm, un hombre alto de 36 años que llamaba la atención por su particular forma de vestir, completamente de negro. Destacaba también por su extrovertida personalidad, su ácido y a veces controvertido sentido del humor y por tener firmes convicciones en sus ideas. Según el libro, pertenecía a la nueva estirpe de matemáticos que estaba interesada en entender cómo funcionaba el mundo real. Trabajaban de forma casi exclusiva con ecuaciones no lineales en el novedoso campo que se conocía en sentido amplio como caos. Malcolm trata de explicar todos los hechos de la naturaleza mediante la teoría del caos, que, en palabras simples, es un campo de la ciencia que estudia los sistemas complejos muy sensibles a las variaciones iniciales. Sistemas en donde pequeñas variaciones iniciales pueden provocar grandes cambios finales. Esa teoría se relaciona mucho con el efecto mariposa. Bueno, durante el vuelo, Malcolm saca a relucir su negativa ante el proyecto de Hammond. Se le explica a Genaro con un informe lleno de ecuaciones no lineales. Dice que el desastre en el parque que visitarán es inminente e irreversible. Luego toman el helicóptero en San José, Costa Rica, para llegar a la isla, en unos pocos minutos. La isla se llama Nublar,
debido a que siempre está rodeada por una niebla densa. Se trata de un terreno de origen volcánico, rico en vegetación y montañas escarpadas. Medía unos 13 kilómetros de largo y 5 de ancho. Aterrizan en el helipuerto y lo recibe Ed Regis, guía turístico del parque. Grant, Sadler, Malcolm y Genaro quedan atónitos ante lo que ven en el parque. Una manada de enormes dinosaurios. No lo podían creer. Estos fantásticos animales eran reales, se movían, emitían sonidos y hacían temblar la tierra. A lo que tanto estudio habían dedicado estaba frente a sus ojos. Era una manada de apatosaurios, reptiles con cuellos largos y cuerpos robustos, comiendo de las copas de los árboles. Los personajes prácticamente sin habla suben a los jeeps que los transportaban, intentando buscar una explicación lógica a lo que habían visto. Ed Regis les da la bienvenida al Parque Jurásico. En un televisor del vehículo donde van, se ve un esquema que dice: tierras altas del Hypsilophodonte. 3. Territorio del Triceratops. 4. Pantano de los saurópodos. 5. Territorio de los carnívoros. 6. Sur de los estegosaurios. 7. Valle del Velociraptor. Y 8. Pico del pterosaurio. Todos llegan al centro de visitantes del parque, donde hay un letrero que dice cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Ian Malcolm, a pesar de estar muy asombrado por lo que vio, reafirma que el parque va a fracasar, cosa que enfurece a John Hammond. Para alivio del magnate llegan sus nietos, Lex y Tim. Lex es una niña de 8 años que lleva una gorra de béisbol y tiene un comportamiento que irrita a los demás. Se dedica a quejarse todo el tiempo. Timmy, su hermano mayor de 11 años, es un niño que adora los dinosaurios. Según palabras de su hermana, respiraba y soñaba con dinosaurios. Le encantaba visitar museos y hacerle exposiciones paleontológicas a su padre. También era un gran admirador de Alan Grant. Los niños son enviados al parque para que se despejen de un duro momento familiar, la separación de sus padres. Prontamente aparece el Dr. Wu, el jefe de genética del parque, un hombre brillante en su campo, que se encarga de explicar a los visitantes cómo lograron traer a los dinosaurios a la vida. Resulta que gracias a las excavaciones y los asesoramientos que consiguió InGen, la empresa se hizo con una gran cantidad de mosquitos fosilizados en resina de árbol. Estos mosquitos, pertenecientes a la era mesozoica, que es la de los dinosaurios, se alimentaban de la sangre de ellos. Entonces, haciendo uso de la más avanzada tecnología, extraían el ADN contenido en la sangre que consumió el mosquito. Con sistemas virtuales lograban descomponer la cadena de ADN del dinosaurio y manipularla para rellenar los códigos genéticos. Usando ADN de anfibios y reptiles completaron la secuencia. Para incubar a las crías usaban huevos sintéticos y tenían una supervivencia del 0,4%. También les dice que, como medida de control, solo crean hembras, anulando la adición de una hormona que los convierte en machos. En ese momento se acercan a un laboratorio donde hay criaderos. En el nido artificial hay una cría de Velociraptor mongoliensis. Tim y el Dr. Grant son los más entusiasmados con el animal. Continúa la charla de Wu en el laboratorio donde les habla sobre las especies que han creado, el funcionamiento del abastecimiento de alimentos y los deberes de algunos dinosaurios. Cuenta que, por ejemplo, los Procompsognathus se alimentan de los excrementos de los herbívoros. Luego, Grant, Sadler, Malcolm, Genaro y los niños salen de la sala de control a visitar una instalación que está en un costado. Se trata de unas reforzadas cercas rodeadas por vegetación donde notan la presencia de un feroz animal. Grant ve una cabeza entre las matas y de inmediato la reconoce, un Velociraptor adulto, y eran 2. Estos rapaces divisan al grupo de personas y yendo por distintos costados intentan atacarlos, pero chocan con las rejas que están electrificadas. Después de este gran susto, vuelven a la sala de control donde está Ray Arnold, el ingeniero jefe de operaciones, quien les muestra el rastreo de dinosaurios y la lista de especies, que son Apatosaurus, Pterosaurus, Coelurus, Dilophosaurus, Driosaurus, Euplocephalus, Hadrosaurus, Microceratus, Otnielia, Procompsognathus, Stegosaurus, Styracosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Hypsilophodonte y Maiasaurus, donde hay un recuento de la cantidad de animales que hay por especie. Por ejemplo, en el parque hay 2 tiranosaurus, uno adulto y otro joven.
Al costado de la pantalla aparece una versión o actualización del recuento de cada especie. Comienzan entonces la tan esperada visita, la primera del parque. Los personajes son conducidos por Ed Regis a los llamados cruceros de tierra, que son jeeps Toyota eléctricos. Se guían por un riel a lo largo del parque. Grant, Sadler, Malcolm y Genaro van en uno, mientras que Ed Regis tiene la difícil tarea de ir con los chicos. En el auto hay una radio con una voz que les va presentando a las especies. La voz es de Richard Kiley, reconocido actor y narrador de documentales estadounidenses. El primer dinosaurio que ven en el recorrido es un gipsilofodonte trepado en un árbol. Al poco tiempo, se dan cuenta que hay una manada. Continuaron con el viaje a través del sendero y vieron una cúpula enorme que estaba destinada para las aves ancestrales, aún en construcción. Luego pasaron un puente que cruzaba un río. La voz les comunicó que abajo verían un grupo de grandes dinosaurios carnívoros. Tim se asomó y pudo ver un Dilophosaurus agachado a una orilla del río, bebiendo. A simple vista parecía medir casi 3 metros de altura, con manchas de color amarillo y negro. Su cabeza estaba rodeada por 2 crestas a lo largo de ella en forma de V. El Dilophosaurus emitía un sonido similar al de un búho, un ulular suave. El relator cuenta que estos animales son venenosos, secretan una hematotoxina gracias a unas glándulas presentes en sus bocas. Escupen esta sustancia a sus presas y esperan a que se debilite, al igual que el dragón de Komodo. Unos momentos después, visitan fugazmente el recinto de los Triceratops, donde Lex se molesta pues estos dinosaurios poco y nada se movían. Avanzando a través de la exuberante vegetación y paisaje, llegan al recinto de la estrella del parque, el Tyrannosaurus Rex. El sector está densamente poblado por palmeras y una laguna. Los personajes están pendientes de la aparición de los Rexis. Mientras tanto, nos presentan a otro personaje. Es el guardaparques Robert Muldoon, de 50 años, ojos de un color azul intenso, que se crió en Kenia y pasó gran parte de su vida en África, trabajando como guía de cazadores. También se desempeñó en algunos zoológicos. Muldoon tenía ciertos reparos a la idea de mantener en albergue animales tan peligrosos. Tenía una especial fijación en los velociraptores. Según sus investigaciones, gracias a las comparaciones con otros animales que tuvo que custodiar, los velociraptores eran como mínimo tan inteligentes como los chimpancés, capaces de hacer emboscadas elaboradas y manipular objetos con sus patas delanteras. Muldoon afirmaba que había que matarlos. Volviendo al parque, Grant, Sadler, Malcolm y Genaro ven al gigantesco tiranosaurio adulto, atraído por la cabra que le suministraban. La devora, dejando perplejos a los espectadores. Desde la sala de control, gracias a las cámaras, podían seguir a los cruceros de tierra, donde también observan la brutal escena. Los cruceros de tierra continúan con el viaje. Pasan por un extenso valle poblado por apatosaurios y algunos hadrosaurus picos de pato. Pero aún más cerca ven a un estegosaurio. La curiosidad es más fuerte y deciden detenerse. El animal estaba recostado, anestesiado por el veterinario del parque, el Dr. Harding. El estegosaurio estaba enfermo. Él quería saber qué le había pasado. Propone que haya sufrido alguna intoxicación por consumir plantas venenosas. Don Genaro, mientras tanto, se pone a jugar con Lex en el terreno extenso de pastizal, cuando por accidente encuentran una cáscara de huevo enorme. El Dr. Grant afirma que los dinosaurios se están reproduciendo, sin que lo sepan los genetistas, y ese huevo en particular pertenece a Velociraptor. Esto lo comunican a la sala de control. Allí Hammond no cree tan la afirmación. Los dinosaurios se están reproduciendo. Pero Ray Arnold revisa la lista del conteo y rastreo de dinosaurios y se da cuenta que algunos números están alterados. Hay más Procompsognathus de los esperados. Desesperados, vuelven a actualizar el sistema y les aparecen muchos más dinosaurios de los esperados, con, por ejemplo, la escalofriante cifra de 37 velociraptores fuera de control. La reproducción está teniendo lugar. Malcolm empieza a tener razón. Cae la noche y los truenos en la isla. Grant, Malcolm, Regis y los niños deciden volver a la sala de control, mientras que Ellie se queda para estudiar más al estegosaurio. La acompaña el Dr. Harding y Genaro. En el camino de vuelta, Grant y Malcolm se van en un mismo auto, donde el matemático saca a colación los fractales para explicar los sucesos que han acontecido en la isla.
En el camino, a lo lejos, ven a unos velociraptores libres en la costa, que suben a un barco que va hacia Costa Rica. Avisaron de esto a la sala de control, pero justo después hubo un corte de corriente. Arnold, Hammond y Muldoon, desesperados, no podían comprender lo que pasaba. El responsable era Dennis Nedry, que comenzó su misión: robar los embriones. Tuvo que cortar la corriente para tener acceso a ellos, que se encontraban en frascos en una sala aislada. Tenía un tiempo muy limitado, no más de 10 minutos para extraer los frascos, tomar un jeep, llegar al muelle, dárselos al agente de Dodgson y volver a la sala de control. Muy escaso margen. Mientras tanto, Arnold y Muldoon, desesperados, descubren que alguien desactivó los sistemas de seguridad, alguien que tiene acceso al sistema computacional del parque. Ese alguien no podía ser más que Dennis Nedry. Arnold, furioso, sale a buscarlo, pero este ya ha tomado un jeep, camino a encontrarse con el muelle. Gracias a este corte general del suministro de energía, los cruceros se habían detenido. Regis llamó a la calma, a esperar que el problema fuera resuelto, pero, para mala fortuna de ellos, quedaron justo enfrente del recinto del tiranosaurio. El inmenso animal puso sus ojos en los autos, y la tensión era máxima. Su rugido hizo estruendos en toda la isla y asustó de sobremanera a Ed Regis, quien sale del auto y corre hacia la selva para esconderse, dejando solo a los niños. Tim y Lex obviamente se desesperan, más aún cuando el T-Rex escapa sin problemas del recinto. El animal inspecciona el auto donde están los niños y ataca el vehículo, con muchos momentos de tensión. Le da una patada al auto y cae al otro lado del sendero, en la pendiente de la ladera. Tim y Lex quedan heridos e inconscientes. Malcolm se asusta y corre hacia las matas, y el gigantesco animal lo golpea con la cabeza. El matemático sale despedido por los aires. Grant tiene un encuentro terrorífico con la bestia, pues se queda parado en medio del sendero y el T-Rex lo inspecciona. Con un temor tremendo, comprende que el animal no lo ve, pues su visión se basa en el movimiento. Grant se salva de ser devorado, pero queda herido pues el dinosaurio pateó el auto, que a su vez golpeó a Alan. Mientras tanto, Harding, Ellie y Muldoon van en busca de los niños. Se dan cuenta que las cercas están sin electricidad y los dinosaurios pueden escapar cuando sea. Nedry ha sido el responsable, y solo él puede devolverle el control a la isla. Nedry, mientras tanto, se encuentra en su travesía para llegar al muelle. Nedry conducía confiando plenamente en su plan, a pesar de la tormenta. De salir todo bien, obtendría $1,5 millones, 10 años de ingresos de golpe, libres de impuestos, e iba a cambiar obviamente su vida. Por eso había preparado todo minuciosamente. La tormenta, eso sí, fue un atenuante que no tuvo en cuenta. Hace algunos minutos había perdido la noción de dónde estaba. Se dio cuenta que estaba en el río, alejado del camino. En ese momento sintió un ruido como un ulular que se acercaba. Era un animal grande, que en pocos minutos tuvo frente a frente. Era un dilofosaurio de 3 metros de altura y una distancia de 12 metros de Nedry. El dinosaurio le clavó una mirada, retrajo la cabeza y escupió una sustancia viscosa y espumosa que dio en el pecho de Nedry. Luego vino otro disparo en el cuello. Nedry decidió huir, pero unos segundos antes de entrar al jeep, el dinosaurio le volvió a escupir, esta vez en los ojos. El dolor era indescriptible. El pobre hombre cayó de rodillas gritando y respirando con dificultad. Notó que estaba ciego y que el animal se acercaba. El terror era máximo y fue peor cuando sintió que el dilofosaurio le había desgarrado el vientre. Sintió sus intestinos en sus manos y se desplomó en el piso. Lo último que pensó Nedry antes de morir fue que el animal lo agarró en la cabeza con sus fauces. Y esta ha sido la primera parte, amigos, de la sinopsis de la novela. Espero que les haya gustado mucho y estén expectantes para la segunda parte, que incluirá mi comentario acerca de esta trepidante historia.